Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a quienes están conectados y conectadas. Gracias, Guada, la maestría. Gracias, Paola, que fue una de mis directoras de tesis. Yo soy Abril García Mur, como contaba Guada, soy politóloga por la UNSAM, magíster por esta casa de estudios, y hace ya un tiempo me vengo dedicando a la investigación aplicada a las políticas públicas en distintos temas, centralmente en lo que hace a las políticas sociales y la protección social, y mi gran convicción y caballito de batalla interno son las políticas de género y diversidad, así que tanto en los ámbitos académicos como en mi ámbito personal vengo trabajando en estos temas. Y como contaba Guada, también trabajé en órganos de coordinación federal y ahí tuve mi otra convicción, entonces, entre las políticas de género y los contextos federales y la perspectiva federal, es que armé esta tesis. Políticas de género en un contexto federal, producción de evidencia y análisis del programa Acompañar 2020-2022. Antes de meternos de lleno en la investigación, quería que nos situemos un poco en qué contexto estamos y en qué contexto se piensa esta tesis. Estamos entre 2020 y 2022. Tenemos un movimiento feminista en Argentina con una centralidad y una permeabilidad muy intensa, tanto en las instituciones públicas como en la agenda política, como también en la calle. Un movimiento feminista que para quienes formamos parte sabemos que es bien diverso al interior y que hay muchísimas divergencias en cuáles son los enfoques y las prioridades que tiene que tener el movimiento feminista, pero hay un consenso y una agenda articuladora que es la violencia basada en género. Le voy a decir BBG de acá en adelante porque si no el término se me hace muy largo. Y es una agenda que no solo la articula al movimiento al interior, sino que además fue su plataforma de masificación, ¿no? A partir del 2015 en el Ni Una Menos. Pero también tenemos una característica saliente en Argentina, que, salvo por la ley 26485 promulgada en 2011, es una agenda que predominantemente se movilizó desde una visión jurídica penal, lo cual es esperable por las consecuencias que tiene sobre la vida de las mujeres, pero que hasta el momento en el que estamos analizando en esta investigación no teníamos una visión de política pública, de policy, la implementación de una política de incidencia territorial que esté destinada a personas víctimas de violencia basada en género. En este contexto surge el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que no nace de un repollo, sino que es la jerarquización del área rectora de género nacional. Por más de 20 años fue comisión, como bien sabrán, no tenía capacidad de tracción de nada, básicamente, sino más bien simbólica y ni siquiera tenía una incidencia específica en el movimiento. A partir del 2015-2016 se vuelve instituto y finalmente en el 2019-2020 adquiere el rango ministerial. Y esto implica un reconocimiento a las tareas de la sociedad civil en el movimiento feminista, pero también a la construcción de un feminismo de Estado con competencias atribuidas y algunos recursos asignados un poco más significativos que lo que teníamos hasta ese momento. Lo más importante para esta investigación es que el Ministerio pone y hace reflejo del movimiento feminista a la BBG en el centro de su plan programático, y en eso surge el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que tuvo una larga lista de iniciativas, tanto estatales como de coordinación con la sociedad civil, pero la prioritaria y la de mayor incidencia efectiva sobre la población fue el programa Acompañar 2020-2022, que, para contarlo muy rápidamente, consistió en una política que apuntaba específicamente a personas víctimas de violencia de género, que esto es un antecedente institucional en Argentina para estas políticas, y que consistió de una transferencia condicionada de un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses, y hago el foco en condicionada porque las condiciones para acceder a esta política eran bien restrictivas y bien limitadas a personas que estuvieran en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, que solo puedan estar percibiendo programas estatales de primera necesidad, AUH, asignación familiar, asignación de madre de 7 hijos, y que tengan simplemente un registro en el monotributo autónomo, es decir, que formen parte de la economía social y que no tengan ningún otro tipo de ingreso laboral o no laboral que estos que acabo de mencionar. El principal objetivo de la política era promover la autonomía económica de las mujeres a través de esta asistencia y también acompañarlas psicosocialmente. Ahora un poco les voy a contar qué discute la investigación, sobre todo en estos dos puntos. Ahora sí, yendo directamente a la estructura de la investigación, esta investigación se hace dos grandes preguntas. Por un lado, desde una perspectiva federal, ¿cuál fue el alcance de esta política efectivamente en los territorios subnacionales? Y por el otro, y esta es como la apuesta y la invitación que hace o que se propone hacer esta investigación, es cómo podría fortalecerse el diseño de esta política y de todas las políticas que impulsemos en términos de género y centradas en violencia de género, si las basamos en un uso de la evidencia más exhaustivo y más profundo, ¿no? Tenemos datos en Argentina, son a veces pocos y a veces son fragmentados y tienen problemas, pero tenemos evidencia disponible
esta tesis invita a que podamos pensar un poquito más y usar también mejor a la hora de implementar políticas de género con una perspectiva federal. Y para eso, la tesis cumple con 3 objetivos específicos que en realidad son componentes analíticos en sí mismos. Por un lado, describe y caracteriza cómo fue el grupo de personas asistidas del acompañar entre el 20 y el 22 y cómo fue la distribución entre las provincias de estas transferencias condicionadas. Por otro lado, estima la incidencia de la violencia basada en género sobre las mujeres en cada provincia, cómo se distribuye el fenómeno desde una perspectiva federal. Ahora les cuento un poco con qué contábamos hasta ese momento o cuáles fueron los datos en los que creemos que se basó el Ministerio para implementar la política en relación a la incidencia de la violencia. Y por último, la producción de un índice provincial de autonomía económica de las mujeres, que hacía el énfasis Guada en el análisis de componentes principales, que ahora se los presento muy brevemente en la metodología, para poder identificar cuáles son los contextos provinciales más o menos favorables para que las mujeres persigan la autonomía económica, que era centralmente el objetivo de esta política. Un poco en los objetivos y en las preguntas, la tesis busca, por un lado, esto que les decía, poner al servicio del diseño de las políticas públicas la utilización de evidencia y la discusión de cómo los datos mejoran en efectividad y también en equidad la distribución de una política como esta. Y por el otro lado, también generar un reservorio institucional. Ahora les voy a contar un poco más, pero disuelto el ministerio se disolvió también el programa y en eso hemos perdido el acceso público a la información que teníamos de implementación de esta política y esto es algo que no solo pasa en políticas de género en Argentina, pasa con otras políticas también en nuestro país, que es que vamos perdiendo registro de lo que ya hicimos. Entonces, muchas veces parece que volvemos a empezar de cero y es importante reconocer lo que ya hicimos, analizar hasta dónde llegamos y poder mejorar y hacer una capitalización de los esfuerzos que el Estado ya viene haciendo. Marco teórico muy brevemente, la tesis se enmarca en 4 grandes núcleos teóricos, la violencia basada en género como problema público y en eso la responsabilidad estatal de abordarla y de erradicarla, la literatura de institucionalidad de género y políticas públicas, que creo que lo más central es que identifica que las instituciones de género en América Latina tienen una gran brecha entre la magnitud de las tareas y los objetivos que se proponen y luego los recursos y las competencias asignadas para eso. La literatura de autonomía económica, que lo más importante para esta investigación son los estudios que plantean que la autonomía económica de las mujeres está interrelacionada profundamente con la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones, es decir, no se logra uno si no se logran las otras dos. Y por último, la literatura de políticas de género en contexto federal. Esta literatura aplica también para las políticas sociales, pero muchos estudios nos plantean que en países federales como el nuestro, las desigualdades territoriales y las desigualdades subnacionales hacen y se traducen en una inequidad en el acceso a derechos. Es decir, no es lo mismo si soy una mujer que nace en Catamarca que una mujer que nace en Tierra del Fuego, y por ende el acceso que tenga a las políticas que son nacionales, pero que se implementan a nivel subnacional, generan una inequidad en ese acceso, sumado a la coordinación horizontal, vertical, la competencia entre provincias, etcétera, etcétera. La metodología, como les contaba, cada objetivo específico fue un componente analítico, entonces cada componente tiene su estrategia metodológica propia. La tesis es una tesis cuantitativa y esto les cuento una intimidad, pero fue la primera vez que hice investigación cuantitativa de lleno, digamos, procesando mis propias bases de datos y eligiendo yo también el diseño metodológico. En general venía trabajando o con quali o con técnicas más mixtas de análisis más primarios, digamos, de la cuantitativa. Así que fue un gran desafío personal. Pasé muchos días del verano, mi madre lo sabe, con R, haciendo números. En el primer objetivo, que es esto que les contaba de la composición del grupo de personas asistidas del acompañar y la distribución entre provincias, hice un análisis de estadística descriptiva. Esto tiene que ver con la naturaleza de la base. Logré acceder a la base a través de un pedido de acceso a la información pública del total de beneficiarias entre el 20 y el 22 del programa. Son más de 253.000 casos, pero la información, las variables con las que contaba eran, para decirlo más general, simples, eran binarias, eran categóricas, por lo cual solo me permitía hacer estadística descriptiva, que igual, como les decía, para el reservorio institucional son datos con los que nos contábamos. En el segundo componente, para estimar la incidencia de la violencia basada en género, utilicé el sistema integrado de casos de violencia de género. Ese sistema también fue un hito del ministerio que lo que hizo fue integrar todas las bases administrativas que tenían las provincias en relación a personas víctimas de violencia de género. Y acá vemos de nuevo el pasaje de la visión jurídica y los datos judiciales con los que contamos en Argentina a la valorización de las bases administrativas.
En ese informe estadístico lo que teníamos era un total de la cantidad de casos por provincia por sobre el total del sistema. Entonces ahora, como vamos a ver, esa información, si bien estaba disponible, le faltaba algunas vueltas de rosca para poder pensar mejor esa evidencia a la hora de implementar una política pública como esta. Así que utilicé el Censo Nacional 2022 para hacer una ponderación que no les voy a spoilear, que ahora les voy a contar. Y en el último caso, para el Índice Provincial de Autonomía Económica de las Mujeres, utilicé análisis de componentes principales, que es una técnica estadística avanzada que aprendí aquí en la maestría, que básicamente, dicho muy simple, lo que hace es agrupar variables que tienen relación entre sí y que son explicativas para un fenómeno, para una variable dependiente específica, y las agrupa en un índice que lo que permite generar es un ranking de puntaje y ordenar, en este caso, a las provincias en función de sus contextos más o menos favorables de autonomía económica de las mujeres, y gracias a la técnica de componentes principales es un poco más complejo que los índices que solemos conocer, en donde se asigna a un punto si se cumple con tal característica, medio punto, etc. Y ahora sí, a los hallazgos, que es la parte más interesante y que podemos discutir después. Cuando hacemos un análisis de la composición del grupo de personas asistidas, vemos que en una gran mayoría, las mujeres que lograron acceder al programa Acompañar fueron mujeres cis, heterosexuales, de edad joven y mediana, de 18 a 44 años, todas con un contexto de cuidados bien intenso. Más del 65% declararon tener personas a cargo al momento de recibir la política, y dentro de ese 65, casi el 100% declaró que esas personas a cargo eran hijos e hijas, es decir, estaban a cargo de infancias al momento de recibir la política. Y en términos educativos, ya empezamos a ver una primera señal de condiciones de vulnerabilidad. La amplia mayoría declaró tener como nivel máximo el nivel secundario, y cuando hacemos un doble clic dentro de ese grupo del 70% que tenía nivel secundario, la mitad lo tenía completo al momento de recibir la política y la otra mitad no. Y también se destaca un 20% de mujeres con primario como nivel máximo educativo, ahí sí más del 70% ya con el primario completo. En términos socioeconómicos, hay muchos más gráficos en la tesis, pero elegí los que creía que eran más relevantes. Casi el 100% declaró que sus ingresos eran insuficientes para sus necesidades diarias. El 73% planteó no tener actividad remunerada al momento de recibir la asistencia, y además una amplia mayoría ya recibía un programa estatal, lo que nos identifica también en este grupo de vulnerabilidad socioeconómica. Respecto a las violencias, las más prevalentes son la violencia física, la violencia psicológica y, en tercer lugar, la violencia económica. Esta evidencia empírica también nos acerca a esta idea teórica que decíamos de la autonomía económica relacionada con la autonomía en la toma de decisiones y en la autonomía física, y entonces, cuando se es víctima de violencia, cuáles son los puntos que se horadan para reducir la posibilidad de esa mujer de salir de ese círculo de violencias. Para sorpresa de nadie, casi el 100% de los agresores se registraron como varones cis, heterosexuales, y el vínculo mayormente se registró en un 83% como expareja. Ahora sí, yendo a la distribución federal, y verán mis primeros mapas en R. Si la cámara me acompaña. Cuando hacemos un mapeo de la distribución federal del programa Acompañar, tenemos este mapa de acá. Vemos una prevalencia casi absoluta de la provincia de Buenos Aires en la recepción de estas transferencias condicionadas, y vemos algunas provincias también salientes, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Misiones, y en menor medida el Cuyo, en muchísima menor medida el sur de la Argentina. Cuando este mapa lo contrastamos con el mapa que ya teníamos del Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género, vemos que lo que identifica el mapa del Sistema Integrado como distribución de la violencia se parece mucho a la distribución del programa Acompañar, de la distribución de las transferencias condicionadas. Ahora bien, como les decía, este sistema lo que toma es un total de casos por provincia respecto al total del sistema. Entonces, si me van acompañando en el argumento, lo que se plantea en esta investigación es que si nosotros no empezamos a deglutar y analizar la evidencia que tenemos disponible desde una perspectiva federal, en realidad lo que estamos haciendo es sobreestimando o subestimando la distribución de la violencia, porque bien sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene exponencialmente un tamaño poblacional mucho más grande que todas las provincias en general, pero que no sé, doy un ejemplo, que Catamarca. Entonces, cuando lo que hacemos
es ponderar la cantidad de casos de violencia basada en género respecto a la cantidad de mujeres en cada provincia, el mapa se vuelve esto. Y entonces acá nos empieza a alertar que hay provincias en las que, por ejemplo, con el programa Acompañar no hemos puesto el foco, que son provincias de la región Cuyo, del Norte Grande, y hago foco acá, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Entonces, acá lo que vemos es que cuando empezamos a analizar la evidencia que tenemos disponible desde la realidad local, es decir, cómo afecta la violencia a las mujeres de las provincias, desde del tamaño poblacional que tiene esa provincia, empieza a cambiar la evidencia que tenemos para diseñar este tipo de política y nos empieza a complejizar qué decisiones tomamos cuando diseñamos una política como el acompañar. En el tercer componente tenemos el índice provincial de autonomía económica, y cuando rankeamos el puntaje de cada provincia según los contextos y las condiciones estructurales más favorables o menos favorables para la autonomía económica de las mujeres, y lo mapeamos, tenemos un mapa como este. Acá nuevamente vemos que la región del Cuyo, la región del NEA y la región del NOA son las regiones y las provincias con condiciones estructurales menos favorables para la autonomía económica, y acá la investigación propone otro camino alternativo. Si quisiéramos atender la violencia de género teniendo en cuenta la distribución del fenómeno entre las provincias, podríamos tomar la ponderación que hicimos sobre el sistema integrado. Ahora bien, si nuestro objetivo es promover la autonomía económica de las mujeres, entonces podríamos enfocar o en las provincias que ya tienen esas condiciones estructurales o, en contraparte, enfocar en las provincias que no tienen esas condiciones estructurales o que las mujeres encuentran más obstáculos para perseguir ese objetivo. Y acá, y vuelvo a hacer el ejemplo de Tierra del Fuego, vemos que Tierra del Fuego es una de las provincias con mejores condiciones estructurales para la autonomía económica de las mujeres, pero acá nos aparece como una de las provincias con mayor incidencia de violencia basada en género. Entonces ahí lo que nos plantea es que cómo usamos los datos importa y qué priorizamos a la hora de pensar el diseño de una política también. No les conté, pero el análisis de componentes principales incluye variables sanitarias, de contexto de cuidados, socioeconómicas, laborales, etc. Y ahora sí, para terminar, les comparto lo que yo creo que son como los principales hallazgos de la investigación y cuáles son algunas de las recomendaciones que planteo en la tesis. Por un lado, queda claro que si se usó evidencia, no se hizo con perspectiva federal. Tanto el plan como el programa tuvo la intención de tener una distribución federal y de plantear la equidad territorial, pero cuando empezamos a procesar los datos y empezamos a analizar esto con mayor evidencia, vemos que se siguió priorizando algunas provincias históricamente priorizadas como la provincia de Buenos Aires, y eso implica postergar el problema en otras provincias como por ejemplo en la región del Cuyo. Por otro lado, vemos una brecha clara entre los objetivos que tenía la política, que es promover la autonomía económica de las mujeres, y efectivamente lo que logró. Es decir, ya desde el vamos en el diseño, una transferencia condicionada de un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses, suena un poco dudoso para plantear la autonomía económica de las mujeres. Y cuando vemos quiénes efectivamente accedieron a la política, más todavía, mujeres en situación de grave vulnerabilidad, con un contexto educativo bajo y con un contexto de cuidados muy intenso. Lo que vemos con el componente 2 también es que aún tenemos una sobreestimación o una subestimación de cómo afecta la violencia basada en género a las mujeres en las provincias, y con el índice provincial de autonomía, de autonomía económica de las mujeres vemos también brechas regionales en las condiciones estructurales que obstaculizan o que favorecen este objetivo. Entonces, un poco la apuesta de la tesis y la invitación es a plantear que cuando usamos datos podemos mejorar el enfoque federal de las políticas que tenemos y también su eficacia y su efectividad. Y en esto creo que es importante pensar que cuando usamos evidencia, cómo achicamos los objetivos que tenemos con la incidencia real, y eso no solo genera condiciones para transformar las problemáticas que estamos atendiendo, sino que también genera confianza en las políticas que estamos promoviendo. Y por último, también pensar que cuando diseñamos políticas sociales y políticas de género en particular, tenemos que tener una visión federal para repartir los recursos que tenemos con justicia, para atender a las inequidades territoriales y para lograr como ese gran desafío que tenemos en política social, que es lograr políticas universales que no por ello dejen de ser focalizadas y que no por ello posterguen las distintas realidades subnacionales que tenemos en Argentina. Así que eso es todo. Gracias.